Me parece que hay que dividir varios aspectos. Un aspecto por ahí el más acuciante, si se quiere, e importante, es el que acabas de decir vos, que hay un montón de estudios sociológicos y psicológicos sobre el estrés que produce las pandemias, o sea, visto desde el punto de vista social. No, yo no me voy a meter en la parte Médica, sí, por ni supuesto. biológica, ni médica, ni nada, porque no es mi campo y estaría hablando por boca de jarro, como se dice. Pero por ahí algo más de lo social conozco, y ahí hay un tema que es esto de la psicosis que se genera a nivel social. Entonces, esto que vos decías era re importante. A ver, la única información oficial y a la única que hay que darle importancia es a la que brindan los medios oficiales. Esto es, si a nivel tanto nacional como provincial hay al mediodía de la noche hay informes donde se dice exactamente cuántos son los infectados, dónde están los infectados, cuáles son en cuarentena, cuáles no son en cuarentena y demás, darle bola a eso y no darle bola a todas las cadenas de WhatsApp, mail y sucesivos que andan dando vueltas, porque justamente eso es lo que genera una psicosis en la cual entramos todos a nivel social, esa psicosis, y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Ahora, profesor, este estrés colectivo al que usted hace mención es nuevo prácticamente para nosotros. Siempre hubo otro tipo de enfermedades que se diseminaron por el mundo, pero no estamos acostumbrados a este nivel de estrés, a este bombardeo de información de todos lados, a esta nueva manera de vida. Sí, por ahí los medios, la generalización y la globalización de la información a partir de las nuevas formas de comunicación tienen sus pros y sus contras. La contra puede ser esta, de que se genera una cadena de WhatsApp en donde se dice, por ejemplo, que hay 2 personas desde hace 48 horas o 72, 2 personas internadas en el hospital de Río Gallegos con coronavirus, y en realidad hay personas, pero están aisladas, y eso tiene todo un proceso en el cual hay que mandar los estudios a Malbrán para que el Malbrán haga los estudios. Eso tiene un periodo, ese periodo tiene, o sea, a lo que voy es que ya había cadena de WhatsApp diciendo no vayan al hospital. Bueno, los medios de comunicación, desde el punto de vista general, tienen lo bueno y lo malo. Ahora, sí tenemos experiencias, no de esta índole, pero sí tenemos experiencias donde en la Argentina se han sufrido epidemias muy profundas, muy grandes en la historia, fiebre amarilla, allá a principios del siglo XX, sarampión. Bueno, ni que hablar de que la Argentina es tan particular que hay distintas enfermedades que afectan a distintos lugares. A ver, si uno viaja al NOA o al NEA en la República Argentina, seguramente están preocupados por el coronavirus, pero su preocupación más concreta es sobre el dengue, sobre el sarampión, sobre el cólera, sobre... Que ahí, a mí en particular, por eso digo, un punto es el que vos decías de esta cuestión de no generar esa psicosis a nivel social, y que cada uno, ahí está la parte individual en donde cada uno tiene que ser lo suficientemente responsable, no solo consigo mismo y su familia o su entorno más cercano, sino esa responsabilidad cívico-social de, a ver, si uno tiene que hacer cuarentena, tiene que hacer cuarentena. Todo es así. Eso es un aspecto. Ahora también a mí me gustaría, porque no he escuchado muchos analistas, salvo a uno que escuché hace un par de días, que es un bioquímico que se llama Alberto Micucci, que retomaba un poco, porque lo que voy a decir es bastante, un análisis bastante, me van a acusar de zurdito cuando haga el análisis, pero justamente este bioquímico tomaba unas aceleraciones que hizo en el 2015 Bill Gates, que no creo que a Bill Gates se lo pueda acusar de un gran revolucionario, ni mucho menos, ¿no? Debe ser una de las personas más ricas del mundo.
donde Micucci lo que planteaba es que, bueno, ¿por qué no empezamos a pensar cuáles son los condicionantes sociales, las razones sociales o los determinantes sociales por los que se producen estas pandemias? Y ahí uno me podrá decir, bueno, pero a ver, profe, acá en Argentina nos contagiamos de gente que se fue de vacaciones a Europa o al sudeste asiático. Sí. Sí, hay una parte que es verdad, pero la pregunta sería, ¿el origen de la pandemia en dónde estuvo? ¿O cuáles son las condiciones o los condicionantes por las cuales se genera estos bichos que generan tantos desastres? Y ahí tiene que ver porque digo, a ver, si uno analiza dónde se generó, por ejemplo, el coronavirus que se genera en el sudeste asiático no es Shanghái o Hong Kong. Uh-huh. Las condiciones objetivas materiales por las que vive la mayoría de la población en esos lugares son paupérrimas. Por lo tanto, no es casual que las últimas enfermedades se hayan generado ahí o se hayan generado, por ejemplo, me acuerdo del ébola en África. Sí, en esas condiciones de vida, exactamente. Exactamente, entonces, a ver, lo que habría que también empezar a preocuparse y ocuparse es en esta cuestión que ya no hay tantos médicos sanitaristas como existían en otras épocas en Argentina, donde empiezan a analizar, bueno, por qué se generan estos bichos, digámoslo así. Sí, sí, ¿no? se entiende. Uh-huh. Y yo creo que, más allá de que obviamente hay cuestiones biológicas, médicas y demás, hay unos determinantes sociales que son muy fuertes a la hora de que se generen estas pandemias. Porque está bien, ahora es más fácil vía avión, barco y demás, que los contagios sean más masivos, más globales. Pero también lo que uno tiene que atacar es cuáles son las condiciones materiales objetivas existentes para que surjan estas enfermedades. Sí, porque, a ver, este chiste que andaba circulando al principio de, bueno, ¿por qué los chinos se comieron un murciélago? Sí, el murciélago, sí. Decirlo a lo bruto, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, no hace falta irse a China, hace falta meterse un poco los pies en el barro en la República Argentina, y no muy lejos, acá en Río Gallegos, en barrios humildes, donde hay gente que se come lo que se puede. Este dicho argentino de que todo bicho que camina va para el asador, tiene un aspecto de no es tan lejano, sí. Exacto. Entonces, a ver, saquemos un poquito ahora del coronavirus, pero hace poco, ayer o anteayer, leí en los diarios que el problema que había en el basural, en torno a que no solo las quemazones en el basural, sino que el problema del fuego no solo era el humo de la basura, sino la gente que estaba buscando comida en el basural. Entonces, no nos rasguemos las vestiduras en torno a si un chino se comió un vampiro, un murciélago o lo que fuere, sino miremos un poquito más que las condiciones materiales de existencia que tenemos hoy en Río Gallegos, y ni hablemos de Argentina en general, son caldo de cultivo, son lo que los sociólogos llaman determinantes sociales, para que se generen estas epidemias, pandemias y demás, ¿no? Profesor, clarísimo lo que nos está graficando. Uno trata de cierto, ¿no? De tratar de entender en qué contexto estamos parados acá y cómo estamos también preparados o no para afrontar, como usted lo decía, dentro de su campo, socialmente esto que nos está ocurriendo. Me parece que tenemos que seguir tomando conciencia. Yo lo decía esta mañana, uno hoy recorría las calles temprano y veía mucho movimiento de gente todavía en la calle. Da la sensación de hasta que el virus no venga y nos toque la puerta de la casa, vamos a seguir todavía incumpliendo con todos los protocolos que se están solicitando, recomendados por la OMS, el Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, las autoridades municipales. Tengo la sensación que todavía estamos como mirándolo de lejos cuando en definitiva está acá a la vuelta. Sí, mirá, a ver, no voy a ser ni defensor ni de la política del gobierno actual, ni mucho menos. Pero lo que sí es verdad que cualquier gobierno, del tinte político que fuere, cuando se suceden estas situaciones, y es complicado tomar una definición política porque hay que parar un país desde el punto de vista social, político, económico, cultural, educativo y demás.
sobre todo porque, a ver, uno por ahí que tiene un trabajo estable en relación de dependencia, sabe que en estas circunstancias su salario a fin de mes lo va a recibir. Ahora, ¿qué pasa con aquella persona que es que trabaja y cobra una moneda por día, sí, el o que que vive al vive día. de changas? Entonces ese que vive día a día y es muy seguramente debe estar como loco diciendo, bueno, de ahora de qué voy a comer, de qué voy a vivir. Sin duda. Sino entonces las definiciones que se toman tienen tantas aristas y son tan complejas que son difíciles de tomar, y después si no las tomás, porque no las tomaste, si las tomaste, porque las tomaste. Digo, eso también últimamente en la sociedad, por lo menos río gallerense, pero yo creo que a nivel mundial también, el sistema en el que vivimos nos lleva cada vez más a una cuestión individualista, en mirarnos el ombligo, como se decía, y perder esa empatía que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Entonces es fácil mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Se entiende. Pero bueno, ahí, para no hacerla muy larga, por ejemplo, yo lo que iba con la cuestión social es, todos los médicos en Argentina siempre rescatan que el mejor ministro de salud que tuvo la Argentina era Ramón Carrillo. Y Ramón Carrillo, siendo ministro de salud de la nación, él decía, yo no puedo, estamos hablando de la década del 40-50, él lo que decía es que yo no me sirve de nada tener la vacuna contra el cólera si la gente no tiene agua corriente. No me sirve de nada atacar la tos convulsa si la gente no tiene cómo calentarse. Entonces, a eso me refiero yo con que hay que tomar las medidas correspondientes del caso, esto del aislamiento individual, familiar, social, buscar la vacuna para que contrarrestar los efectos del virus y demás, pero también los que tengan a cargo llevar adelante las políticas sociales, trabajar en lo estructural, sí, sin duda. Claro, entonces, a ver, por ejemplo, en Río Gallegos, no solamente el coronavirus, sino habría que hacer toda una cuestión sanitarista de en qué condiciones viven los barrios más humildes cercanos al basural, por ejemplo, y qué enfermedades pueden llegar a estar agarrando esas personas en función de las condiciones en las que viven, ¿no? Bueno, en una ciudad donde tenemos cada 2 por 3 falta de agua, ni hablemos en Caleta Olivia que no tienen agua, entonces ¿de qué me va a salir alcohol en gel si no tengo agua ni para lavarme las manos?